¿Qué secreto tan terrible puede permanecer oculto durante 14 años en una pequeña iglesia colonial de México? El 15 de agosto de 1988, en la tranquila comunidad de Tlaxcala, dos gemelas idénticas de 12 años desaparecieron sin dejar rastro durante una celebración religiosa. Isabel y Laura Mendoza se esfumaron como si la tierra se las hubiera tragado, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y una comunidad destrozada por la incredulidad. Durante más de una década, el caso permaneció sin resolver. Las autoridades agotaron todas las pistas. Las familias se sumieron en la desesperación. La comunidad aprendió a vivir con el miedo y la incertidumbre. Pero en 2002, 14 años después de aquella tarde trágica, una revelación impactante cambiaría todo lo que creían saber sobre la desaparición de las gemelas. El hombre que haría esta descoberta escalofriante era precisamente quien había estado más cerca del misterio desde el primer día, el mismo sacerdote que realizaba el bautizo cuando las niñas desaparecieron. Su hallazgo no solo resolvería el caso, sino que revelaría una verdad tan perturbadora que sacudiría los cimientos de todo lo que la comunidad consideraba sagrado. Esta es la historia de cómo un secreto enterrado durante años finalmente salió a la luz, y de cómo la justicia, aunque tardía, finalmente llegó para Isabel y Laura Mendoza. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? En la pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en el corazón de Tlaxcala, México, el 15 de agosto de 1988 se celebraba el bautizo del pequeño Andrés Morales. Las campanas repicaban suavemente mientras las familias se congregaban en el atrio, vestidas con sus mejores galas dominicales. El sol de mediodía creaba hermosos vitrales de luz que se filtraban a través de las ventanas coloniales, iluminando los rostros expectantes de los asistentes. Isabel y Laura Mendoza, gemelas idénticas de apenas 12 años, correteaban entre los bancos de madera mientras sus padres, Carmen y Roberto Mendoza, charlaban con otros feligreses. Las niñas llevaban vestidos azul marino idénticos que su madre había cosido especialmente para la ocasión, con cintas blancas en el cabello que las distinguían sutilmente. Isabel llevaba la suya del lado izquierdo, Laura del derecho. El padre Hernández, un hombre de 60 años con cabello canoso y ojos bondadosos, se preparaba para la ceremonia. Había servido en esta parroquia durante más de 3 décadas y conocía a cada familia de la comunidad. Las gemelas Mendoza eran especialmente queridas por él, siempre ayudando en las actividades de la iglesia y participando activamente en el coro infantil. La ceremonia comenzó con normalidad. El padre Hernández bendijo al pequeño Andrés mientras la familia se agrupaba alrededor de la pila bautismal. Isabel y Laura se mantuvieron cerca, observando con curiosidad el ritual sagrado. Sus risas infantiles ocasionalmente interrumpían la solemnidad del momento, pero nadie parecía molestarse por ello. Aproximadamente a las 2 de la tarde, después de que concluyera la ceremonia principal, las familias comenzaron a reunirse en el patio trasero de la iglesia para la celebración. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos, decoradas con flores de cempasúchil y papel picado de colores. El aroma de la comida tradicional mexicana llenaba el aire, tamales, pozole y aguas frescas preparadas por las madres de la comunidad. Carmen Mendoza sirvió platos de comida mientras buscaba ocasionalmente con la mirada a sus hijas. Las había visto por última vez cerca de las 3 de la tarde, jugando con otros niños cerca del pequeño jardín que rodeaba la estatua de la Virgen de Guadalupe. Isabel había comentado que quería mostrarle a Laura algo muy especial que había encontrado la semana anterior durante una de sus exploraciones por los alrededores de la iglesia. Cuando llegó el momento de repartir el pastel, Carmen se dio cuenta de que no podía localizar a las gemelas. Inicialmente no se alarmó, pensando que estarían jugando a las escondidas o explorando algún rincón de la iglesia, como solían hacer. Sin embargo, conforme pasaron los minutos y las llamadas de Isabel, Laura, no obtenían respuesta, la preocupación comenzó a crecer en su pecho. Roberto se unió a la búsqueda, revisando cada rincón de la iglesia junto con otros padres de familia. Llamaron a las niñas por sus nombres, pero solo el eco de sus voces resonaba entre las columnas coloniales. El padre Hernández abrió todas las puertas, desde la sacristía hasta el pequeño sótano donde se guardaban los ornamentos antiguos. No había rastro de las gemelas.
La celebración se transformó gradualmente en una búsqueda desesperada. Las madres consolaban a Carmen, que comenzaba a sollozar, mientras los hombres organizaban grupos para revisar los alrededores de la iglesia. La comunidad entera se movilizó, pero conforme el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban sobre el pueblo, la realidad se volvía cada vez más aterradora. A las 8 de la noche, Roberto Mendoza se dirigió a la comisaría local para reportar la desaparición de sus hijas. El comandante Jiménez, un hombre mayor con bigote espeso, tomó la denuncia con la seriedad que el caso ameritaba, aunque en su interior albergaba la esperanza de que las niñas simplemente se hubieran perdido jugando y aparecerían pronto. La última vez que alguien las vio con certeza fue a las 3:15 de la tarde, cuando la señora Vázquez, una vecina del pueblo, las observó caminando tomadas de la mano hacia la parte posterior de la iglesia, en dirección al pequeño cementerio colonial que se encontraba detrás del edificio principal. Parecían estar siguiendo a alguien, aunque la señora Vázquez no pudo distinguir quién era esa persona debido a la distancia y al sol que le daba directamente en los ojos. El comandante Jiménez activó inmediatamente todos los protocolos disponibles para casos de menores desaparecidos. A primera hora del 16 de agosto, equipos de búsqueda compuestos por policías municipales, voluntarios de la comunidad y miembros de protección civil comenzaron a peinar sistemáticamente cada metro cuadrado de Tlaxcala y sus alrededores. La búsqueda se extendió desde el centro histórico hasta las milpas que rodeaban el pueblo. Los rastreadores utilizaron perros entrenados que siguieron varios rastros, pero todos terminaban abruptamente en el camino de tierra que conectaba la iglesia con la carretera principal. Esto generó la primera hipótesis seria: alguien pudo haber llevado a las niñas en un vehículo. Carmen Mendoza no había dormido desde la desaparición de sus hijas. Permanecía sentada en el portal de su casa, una modesta construcción de adobe con techo de tejas rojas, esperando que en cualquier momento viera aparecer las siluetas familiares de Isabel y Laura corriendo por el sendero polvoriento. Roberto, por su parte, se había unido activamente a las búsquedas, recorriendo cada barranca, cada cueva, cada rincón donde dos niñas de 12 años pudieran haberse refugiado, en el peor de los casos, donde alguien pudiera haberlas ocultado. El padre Hernández se convirtió en una figura central durante estos primeros días. Su conocimiento íntimo de la comunidad y su autoridad moral lo convirtieron en el punto de reunión para familiares y voluntarios. Organizó turnos de oración en la iglesia y coordinó con las autoridades para que los equipos de búsqueda tuvieran un lugar donde descansar y recibir alimento. Durante estos días, comenzaron a surgir los primeros testimonios y pistas. Varios vecinos recordaron haber visto un automóvil desconocido rondando por el pueblo durante la semana previa al bautizo. Era un vehículo oscuro, posiblemente un Ford de los años 80, con placas que nadie pudo recordar con precisión. El conductor era un hombre de mediana edad, pero las descripciones variaban considerablemente. Algunos decían que era alto y delgado, otros que era corpulento y de baja estatura. La señora Esperanza Rodríguez, que tenía una pequeña tienda de abarrotes frente a la plaza principal, recordó que ese hombre había entrado a comprar dulces y refrescos el día anterior al bautizo. Había preguntado específicamente sobre las actividades de la iglesia y si habría muchos niños en la celebración del domingo. En ese momento, ella no le dio importancia a la pregunta, pero ahora la llenaba de una inquietud terrible. El tercer día de búsqueda trajo consigo una pista más concreta. Un grupo de niños que jugaba cerca del río San Lorenzo, a aproximadamente 2 kilómetros de la iglesia, encontró una de las cintas blancas que Laura llevaba en el cabello. La cinta estaba enredada en unas ramas cerca de la orilla del río, como si hubiera sido arrastrada por la corriente desde algún punto río arriba. Esta descoberta generó una nueva oleada de esperanza y terror. Los equipos de búsqueda se concentraron en seguir el curso del río, revisando cada remanso, cada recodo donde las corrientes pudieran haber depositado evidencia adicional. Buzos especializados llegaron desde la capital del estado para revisar las partes más profundas del cauce, pero no encontraron nada más. Roberto Mendoza se obsesionó con la cinta. La llevaba consigo envuelta en un pañuelo, tocándola constantemente como si fuera un talismán que pudiera guiarlo hacia sus hijas. Carmen, al verla, había estallado en llanto y se había negado a mirarla nuevamente. Era la prueba tangible de que algo terrible había ocurrido.
Las autoridades estatales enviaron un detective especializado en casos de menores desaparecidos. El detective Ramírez era un hombre meticuloso y experimentado que había trabajado en casos similares en todo el estado de Tlaxcala. Su llegada trajo consigo métodos más sofisticados de investigación y una perspectiva más amplia sobre las posibles causas de la desaparición. Ramírez comenzó a entrevistar sistemáticamente a cada persona que había estado presente en el bautizo. Creó un cronograma detallado de los movimientos de las gemelas durante toda la tarde, identificando cada interacción, cada conversación, cada momento documentado. Su metodología era minuciosa, dibujó un mapa de la iglesia y sus alrededores, marcando cada lugar donde las niñas habían sido vistas y trazando sus posibles rutas. Durante estas entrevistas, surgió un detalle inquietante. 3 personas diferentes recordaron haber visto a las gemelas conversando con un hombre cerca del cementerio colonial. Las descripciones coincidían en algunos aspectos. Era alto, llevaba sombrero, y parecía conocer a las niñas porque ellas no mostraban signos de miedo o desconfianza. Isabel incluso había reído de algo que el hombre le dijo. Sin embargo, nadie pudo identificar a este hombre. No era parte de la comunidad regular de feligreses, y su rostro no era familiar para ninguno de los presentes. Esto reforzó la teoría de que las gemelas habían sido víctimas de un depredador externo que había planificado cuidadosamente su acercamiento. Una semana después de la desaparición, la investigación había tomado múltiples direcciones, pero ninguna conducía a respuestas definitivas. El detective Ramírez había establecido su centro de operaciones en la presidencia municipal, donde mapas, fotografías y testimonios cubrían las paredes como piezas de un rompecabezas imposible de resolver. La comunidad de Tlaxcala se había transformado. Las madres ya no permitían que sus hijos jugaran solos en las calles, y una atmósfera de sospecha y miedo se había instalado entre los vecinos. Cada forastero era observado con desconfianza. Cada automóvil desconocido era reportado inmediatamente a las autoridades. Carmen Mendoza había adelgazado considerablemente. Su hermana mayor, Rosa, había llegado desde la Ciudad de México para acompañarla, pero Carmen parecía estar en un estado de suspensión emocional, alternando entre periodos de llanto inconsolable y silencios prolongados donde simplemente miraba hacia el horizonte, como si pudiera hacer aparecer a sus hijas por pura fuerza de voluntad. Roberto había tomado una licencia indefinida de su trabajo en la fábrica textil local. Cada día se levantaba antes del amanecer y recorría los mismos caminos, visitaba los mismos lugares, hacía las mismas preguntas. Su obsesión había comenzado a preocupar incluso a los investigadores, que temían que su estado mental pudiera interferir con la investigación profesional. El detective Ramírez había comenzado a explorar teorías más oscuras. La ubicación geográfica de Tlaxcala, relativamente cerca de carreteras importantes que conectaban con otros estados, la convertía en un punto de tránsito potencial para redes de tráfico humano. Esta posibilidad era demasiado terrible para expresarla abiertamente a los padres, pero ocupaba cada vez más sus pensamientos profesionales. Durante la segunda semana, llegó una pista desde un pueblo vecino. Una mujer que manejaba un pequeño restaurante en la carretera recordó haber visto a un hombre con 2 niñas que podrían haber sido las gemelas. Esto ocurrió el mismo día de la desaparición, aproximadamente a las 7 de la noche. El hombre había ordenado comida para llevar y había mantenido a las niñas en el automóvil mientras él realizaba la compra. La descripción de las niñas coincidía parcialmente, eran gemelas, llevaban vestidos similares, pero la mujer recordaba que una de ellas parecía estar llorando y la otra permanecía muy quieta, casi inmóvil. El hombre había pagado rápidamente y se había marchado hacia el norte, en dirección a la carretera federal. Esta información generó una búsqueda coordinada con autoridades de estados vecinos. Se distribuyeron fotografías de Isabel y Laura en comisarías, hospitales y escuelas de Hidalgo, Puebla y el Estado de México. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso, y las fotografías de las gemelas aparecieron en periódicos y programas de radio. Sin embargo, conforme pasaban los días sin nuevas pistas concretas, la atención mediática comenzó a disminuir. Otros casos, otras tragedias, comenzaron a ocupar los titulares. Para la familia Mendoza, esto representó un golpe adicional. Sentían que sus hijas estaban siendo olvidadas por un mundo que seguía girando sin ellas.
El padre Hernández mantuvo su compromiso con la familia y la búsqueda. Organizó una misa especial cada domingo, donde la comunidad se reunía para orar por el regreso de Isabel y Laura. Durante estos servicios, leía los nombres de las niñas y pedía a los feligreses que mantuvieran viva la esperanza y continuaran atentos a cualquier información que pudiera ayudar. Durante una de estas misas, ocurrió algo que perturbó profundamente al padre Hernández. Mientras realizaba la homilía, notó que un hombre desconocido había entrado a la iglesia y se había sentado en el último banco. Era alto, llevaba un sombrero oscuro, y parecía estar observando intensamente a las familias presentes. Cuando el padre intentó hacer contacto visual con él, el hombre desvió la mirada. Al finalizar la misa, el padre Hernández intentó acercarse al desconocido, pero cuando llegó al último banco, el hombre había desaparecido. Preguntó a varios feligreses si habían visto hacia dónde se había dirigido, pero nadie había notado su salida. Esta experiencia dejó al sacerdote con una sensación de inquietud que no pudo explicar completamente. Esa misma noche, el padre Hernández decidió revisar personalmente cada rincón de la iglesia. Algo en la presencia de aquel hombre le había resultado familiar, pero no podía identificar exactamente qué era. Con una linterna en mano, recorrió la nave principal, la sacristía, y finalmente se dirigió al sótano donde se guardaban los ornamentos antiguos y los registros parroquiales. En el sótano, mientras revisaba unos documentos, encontró algo que lo hizo detener su búsqueda abruptamente. Entre los papeles viejos, había una página arrancada de uno de los libros de registro de bautizos. La página correspondía exactamente al periodo donde deberían estar registrados los nombres de varios niños de la comunidad, incluyendo algunos registros que él recordaba haber realizado personalmente años atrás. La página faltante creó una nueva pregunta inquietante: ¿por qué alguien querría robar específicamente esa información? ¿Qué conexión podría tener con la desaparición de las gemelas? El padre Hernández decidió no reportar inmediatamente este hallazgo, sintiendo que necesitaba entender mejor lo que había descubierto antes de involucrar a las autoridades. El primer mes después de la desaparición trajo consigo una avalancha de pistas falsas que mantuvieron a las autoridades y a la familia en una montaña rusa emocional constante. Cada llamada telefónica anónima, cada avistamiento reportado, cada rumor que llegaba desde pueblos vecinos generaba una nueva oleada de esperanza seguida inevitablemente por la decepción. Una mujer de Puebla llamó para reportar que había visto a dos niñas gemelas trabajando en un mercado local. El detective Ramírez viajó inmediatamente con Roberto Mendoza para verificar la información, pero las niñas resultaron ser hermanas huérfanas de otra familia que habían sido identificadas erróneamente. El viaje de regreso fue devastador para Roberto, quien había permitido que sus expectativas crecieran durante las 4 horas de trayecto. Otra pista parecía más prometedora. Un conductor de autobús reportó haber visto a un hombre viajando con dos niñas hacia la Ciudad de México el día después de la desaparición. Las niñas parecían estar dormidas durante todo el viaje, lo cual le había parecido extraño. Sin embargo, cuando las autoridades capitalinas investigaron los terminales de autobuses y hoteles cercanos, no encontraron ningún registro que correspondiera con la descripción. Carmen Mendoza había desarrollado un ritual obsesivo. Cada mañana visitaba la iglesia de San Miguel Arcángel y se arrodillaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, repitiendo las mismas oraciones durante horas. El padre Hernández la encontraba allí regularmente, y aunque inicialmente intentaba consolarla con palabras, gradualmente comprendió que su presencia silenciosa era más reconfortante que cualquier intento de explicación teológica. Durante estos encuentros, Carmen ocasionalmente hablaba con el sacerdote sobre sus hijas. Le contaba anécdotas de la infancia de Isabel y Laura, describía sus personalidades únicas a pesar de ser gemelas idénticas, recordaba sus travesuras y sus momentos de ternura. Estos relatos eran tanto una forma de mantener viva la memoria de las niñas como un mecanismo de supervivencia emocional para Carmen. Isabel siempre fue la más aventurera, le confió una mañana. Laura era más cautelosa, más pensativa. Pero siempre se protegían mutuamente. Nunca se separaban voluntariamente. Esta observación reforzó la convicción del padre Hernández de que las niñas no se habían perdido por accidente. Conocía bien a las gemelas y sabía que jamás se habrían alejado de la celebración sin permiso,
especialmente no hacia un lugar desconocido o peligroso. Alguien había ganado su confianza lo suficiente como para convencerlas de seguirlo. El detective Ramírez había comenzado a investigar más profundamente los antecedentes de todas las personas presentes en el bautizo. Esta tarea se complicó porque la celebración había sido abierta a toda la comunidad, y muchos asistentes no habían sido registrados formalmente. Sin embargo, su experiencia le había enseñado que en casos como este, el perpetrador frecuentemente tenía alguna conexión con las víctimas o el lugar del crimen. Durante estas investigaciones, descubrió algo interesante sobre la historia de la iglesia de San Miguel Arcángel. En 1962, había ocurrido otro incidente inquietante: una niña de 8 años había desaparecido durante las celebraciones de Semana Santa. El caso nunca se había resuelto, y la niña nunca había sido encontrada. Los registros de esa investigación estaban incompletos, pero existían suficientes similitudes para generar preguntas. Ramírez decidió entrevistar a personas que habían vivido en la comunidad durante ambos periodos. La mayoría de los residentes más antiguos recordaban vagamente el caso de 1962, pero los detalles habían sido borrados por el tiempo y, posiblemente, por el deseo de olvidar una tragedia que había sacudido la tranquilidad del pueblo. Sin embargo, una anciana llamada Doña Remedios proporcionó información que hizo que Ramírez prestara más atención a esta conexión histórica. Ella recordaba que en 1962, al igual que en 1988, había habido reportes de un hombre desconocido rondando por la iglesia en los días previos a la desaparición. También recordaba que algunos objetos personales de la niña habían sido encontrados cerca del río, aunque nunca se había encontrado el cuerpo. Esta información sugería la posibilidad de que existiera un patrón, quizás incluso un perpetrador que había regresado después de 26 años. Era una teoría perturbadora, pero Ramírez había aprendido a no descartar ninguna posibilidad en casos de esta naturaleza. Mientras tanto, Roberto Mendoza había comenzado su propia investigación paralela. Frustrado por la falta de progreso oficial, empezó a visitar pueblos vecinos por cuenta propia, llevando fotografías de sus hijas y preguntando directamente a comerciantes, conductores de transporte público y cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharlo. Estos viajes solitarios preocupaban enormemente a Carmen y al detective Ramírez. Roberto estaba operando sin ningún tipo de protocolo de seguridad, y existía el riesgo de que pudiera interferir con investigaciones oficiales o, peor aún, ponerse a sí mismo en peligro si efectivamente se acercaba al perpetrador. Durante uno de estos viajes, Roberto tuvo un encuentro que lo marcó profundamente. En un pequeño pueblo a 2 horas de Tlaxcala, un hombre mayor se acercó a él después de ver las fotografías de Isabel y Laura. El hombre le contó que años atrás había perdido a su propia hija en circunstancias similares, y que nunca había dejado de buscarla. La búsqueda se convierte en tu vida entera, le dijo el hombre. Pero ten cuidado de no perder todo lo demás en el proceso. Estas palabras resonaron en Roberto de una manera que no había anticipado. Se dio cuenta de que su obsesión con encontrar a sus hijas estaba comenzando a alejarle de Carmen, quien también necesitaba su apoyo para sobrevivir a esta tragedia. 2 meses después de la desaparición, la investigación oficial había perdido momentum. El detective Ramírez seguía trabajando en el caso, pero otros crímenes y emergencias demandaban su atención. Los recursos asignados se habían reducido considerablemente, y las búsquedas activas se habían suspendido oficialmente, aunque se mantenía la alerta general. La comunidad de Tlaxcala había comenzado a adaptarse a una nueva normalidad marcada por la ausencia de Isabel y Laura. Las conversaciones sobre las gemelas se habían vuelto más susurradas, más cautelosas, como si hablar demasiado fuerte sobre la tragedia pudiera atraer más desgracias al pueblo. Carmen Mendoza había caído en una depresión profunda. Había perdido peso significativamente y raras veces salía de su casa excepto para sus visitas diarias a la iglesia. Su hermana Rosa había tenido que regresar a la Ciudad de México por obligaciones laborales, dejando a Carmen en un aislamiento que la estaba consumiendo lentamente. Roberto intentaba mantener una fachada de funcionalidad, pero su rendimiento en el trabajo había declinado tanto que su supervisor había sugerido que tomara una licencia médica prolongada. La fábrica textil donde trabajaba había sido comprensiva inicialmente,
pero después de 2 meses de productividad inconsistente, comenzaron a presionar para que definiera su situación laboral. El padre Hernández se había convertido en el único vínculo constante entre la familia Mendoza y el mundo exterior. Visitaba su casa regularmente, llevaba comida preparada por otras familias de la congregación, y mantenía actualizados a Carmen y Roberto sobre cualquier desarrollo en la investigación. Durante una de estas visitas, el sacerdote notó algo que lo inquietó profundamente. Roberto había comenzado a organizar obsesivamente las pertenencias de sus hijas. Había convertido el cuarto de las gemelas en una especie de santuario, donde cada objeto estaba perfectamente ordenado y limpio, como si esperara que Isabel y Laura regresaran en cualquier momento. Tienen que encontrar todo exactamente como lo dejaron, explicó Roberto cuando el padre le preguntó sobre esta nueva obsesión. No quiero que piensen que las olvidamos, ni siquiera por un día. El padre Hernández reconoció en esta conducta una forma de negación que podría volverse peligrosa si no se abordaba adecuadamente. Sin embargo, también comprendía que cada persona procesaba el trauma de manera diferente, y que quizás Roberto necesitaba mantener esta rutina para preservar su cordura. Durante este periodo, el sacerdote había estado lidiando con sus propias dudas y preguntas sin respuesta. La página arrancada del libro de registros seguía perturbándolo, pero no había encontrado el momento adecuado para reportar este hallazgo a las autoridades. Parte de él temía que su dilación pudiera haber comprometido alguna evidencia importante. Una noche, mientras realizaba sus oraciones vespertinas, el padre Hernández decidió realizar una búsqueda más exhaustiva en los archivos de la iglesia. Si existía una conexión entre el caso de 1962 y la desaparición de las gemelas, los registros parroquiales podrían contener información relevante. Trabajando con varias linternas para evitar encender las luces principales de la iglesia, comenzó a revisar sistemáticamente los libros de registro de las últimas 3 décadas. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. Faltaban páginas de múltiples años, siempre correspondientes a periodos específicos que parecían coincidir con eventos traumáticos en la comunidad. Además del caso de 1962, descubrió que habían desaparecido registros de 1975, cuando un niño de la comunidad había muerto en circunstancias misteriosas, y de 1981, cuando una familia entera había abandonado el pueblo súbitamente sin dar explicaciones. Alguien había estado eliminando sistemáticamente ciertos registros históricos, y esta actividad había continuado durante décadas. La implicación era aterradora. Existía la posibilidad de que alguien con acceso regular a la iglesia hubiera estado ocultando evidencia o información durante años. Esta persona tendría que conocer íntimamente la organización de los archivos y tener la confianza necesaria para acceder a ellos sin ser detectado. El padre comenzó a repasar mentalmente todas las personas que tenían acceso regular a la iglesia, el personal de limpieza, los miembros del consejo parroquial, los voluntarios que ayudaban con eventos especiales, e incluso él mismo. La idea de que alguien de su círculo cercano pudiera estar involucrado en algo tan horrible era casi imposible de procesar. Decidió que era momento de contactar al detective Ramírez, pero antes quería verificar una teoría que había comenzado a formarse en su mente. Si el patrón de páginas faltantes correspondía con eventos traumáticos específicos, podría existir una lógica detrás de las eliminaciones que ayudara a identificar al responsable. Trabajando durante varias noches consecutivas, el padre Hernández creó un cronograma detallado de todos los registros faltantes y los eventos que habían ocurrido durante esos periodos. Lo que descubrió lo llenó de una dread existencial. Los registros eliminados correspondían consistentemente con casos de niños desaparecidos, muertes misteriosas o familias que habían abandonado la comunidad súbitamente. La conclusión era inevitable. Alguien había estado utilizando los registros parroquiales para identificar víctimas potenciales o para eliminar evidencia de crímenes pasados. Y esa persona había tenido acceso libre a la iglesia durante décadas. Esa noche, el padre Hernández no pudo dormir. Se quedó despierto en su pequeña habitación contigua a la iglesia, escuchando cada sonido, cada crujido de las vigas antiguas, preguntándose si el perpetrador sabría que había descubierto su secreto. Por primera vez desde la desaparición de las gemelas, sintió que él mismo podría estar en peligro. Al amanecer del día siguiente,
El padre Hernández contactó al detective Ramírez y le pidió que viniera a la iglesia con urgencia. Cuando el detective llegó, encontró al sacerdote visiblemente alterado, con ojeras profundas y las manos temblorosas mientras sostenía una taza de café. Detective, he descubierto algo que cambia completamente nuestra comprensión de lo que está ocurriendo aquí, comenzó el padre, guiándolo hacia el sótano donde había organizado meticulosamente todos los libros de registro y sus hallazgos. Ramírez escuchó atentamente mientras el padre Hernández explicaba el patrón de páginas faltantes y su correlación con eventos traumáticos en la comunidad. El detective, con su experiencia en casos criminales, inmediatamente comprendió las implicaciones de lo que estaba viendo. Padre, esto sugiere que hemos estado lidiando con un perpetrador serial que ha estado activo durante décadas, dijo Ramírez, examinando cuidadosamente los libros dañados. Alguien que conoce íntimamente esta comunidad y que ha estado utilizando su posición para identificar y rastrear víctimas potenciales. La conversación fue interrumpida por la llegada de Carmen Mendoza, quien había venido para sus oraciones matutinas. Al ver al detective en la iglesia, inmediatamente preguntó si había nuevas noticias sobre sus hijas. El padre Hernández y Ramírez intercambiaron miradas, sabiendo que no podían revelar estos nuevos desarrollos hasta tener una comprensión más completa de la situación. Estamos revisando algunos registros históricos que podrían ayudar con la investigación, explicó Ramírez cuidadosamente. Le informaremos tan pronto como tengamos información concreta. Carmen asintió, pero su expresión mostró que detectaba la tensión en el ambiente. Se retiró hacia la nave principal para realizar sus oraciones, dejando a los dos hombres solos para continuar su análisis. Ramírez decidió que era necesario expandir inmediatamente la investigación para incluir todos los casos históricos identificados por el padre. Esto requeriría recursos adicionales y la cooperación de autoridades estatales, pero la evidencia de un patrón criminal de décadas justificaba completamente esta escalación. Necesitamos revisar cada caso mencionado en estos registros faltantes, explicó Ramírez. Y necesitamos hacerlo discretamente. Si el perpetrador se da cuenta de que hemos descubierto su patrón, podría huir o, peor aún, eliminar más evidencia. El detective estableció un protocolo de seguridad para el padre Hernández, instruyéndole que no permaneciera solo en la iglesia durante las noches y que reportara inmediatamente cualquier actividad sospechosa. También le pidió que hiciera copias de todos los registros restantes y que las guardara en un lugar seguro fuera de la iglesia. Durante los siguientes días, Ramírez trabajó silenciosamente para reconstruir los casos históricos. Contactó a familias que habían vivido en la comunidad durante los periodos relevantes, revisó archivos policiales antiguos y comenzó a crear un perfil del perpetrador basado en la consistencia de sus métodos a lo largo de los años. Lo que descubrió fue escalofriante. En cada caso, había existido un elemento común: todas las víctimas habían tenido alguna conexión con la iglesia de San Miguel Arcángel. Habían sido parte de celebraciones religiosas, habían participado en actividades parroquiales o habían sido vistas regularmente en los servicios dominicales. Además, en varios de los casos históricos, testigos habían reportado la presencia de un hombre desconocido rondando por la iglesia en los días previos a las desapariciones. Las descripciones variaban debido al paso del tiempo y la imprecisión de los recuerdos, pero existían suficientes similitudes para sugerir que podría tratarse de la misma persona. El detective también descubrió que en 1962, después de la desaparición de la niña durante Semana Santa, la iglesia había recibido una donación anónima significativa que había permitido realizar renovaciones importantes en el edificio. En 1975 y 1981, después de los otros incidentes, también habían llegado donaciones similares de benefactores anónimos. Esta información sugería que el perpetrador no solo conocía íntimamente la comunidad, sino que también tenía recursos económicos considerables y una razón personal para invertir en el mantenimiento de la iglesia. Quizás sentía algún tipo de culpa o necesidad de compensar por sus crímenes, o tal vez las donaciones eran parte de un plan más elaborado para mantener su acceso al lugar. Ramírez decidió que era momento de investigar más profundamente a todas las personas que habían tenido acceso consistente a la iglesia durante las últimas 3 décadas.
Esta lista incluía no solo al personal actual, sino también a exempleados, contratistas que habían realizado trabajos de mantenimiento, y miembros prominentes de la congregación que habían mantenido roles de liderazgo durante periodos prolongados. Una figura que apareció consistentemente en los registros era don Aurelio Vázquez, un hombre que había sido tesorero del consejo parroquial durante más de 20 años. Era respetado en la comunidad, había contribuido significativamente a las finanzas de la iglesia, y tenía acceso completo a todas las áreas del edificio, incluyendo el sótano donde se guardaban los registros. Don Aurelio tenía aproximadamente 60 años, era viudo, y vivía solo en una casa grande en las afueras del pueblo. Había llegado a Tlaxcala en 1960, poco antes del primer caso documentado, afirmando que venía de otro estado por motivos de trabajo. Sin embargo, cuando Ramírez intentó verificar sus antecedentes, descubrió que muchos de los documentos que respaldaban su historia personal eran inconsistentes o imposibles de confirmar. El detective decidió iniciar una vigilancia discreta de don Aurelio, mientras simultáneamente investigaba más profundamente su pasado. Esta fase de la investigación requería extrema cautela, ya que una persona que había evadido la detección durante décadas probablemente era muy hábil para detectar cuando estaba siendo observada. La vigilancia de don Aurelio Vázquez comenzó de manera sutil. El detective Ramírez coordinó con autoridades estatales para obtener los recursos necesarios sin alertar a la comunidad local sobre esta nueva dirección de la investigación. Se estableció un puesto de observación discreto en una casa abandonada que tenía vista parcial de la propiedad de don Aurelio. Durante las primeras semanas, los patrones de vida de don Aurelio parecían completamente normales. Se levantaba temprano, trabajaba en su pequeño huerto, visitaba la iglesia regularmente para sus funciones como tesorero, y mantenía interacciones cordiales con sus vecinos. No había nada en su comportamiento externo que sugiriera actividad criminal. Sin embargo, Ramírez había aprendido que los perpetradores seriales más exitosos frecuentemente eran aquellos que mejor podían mantener una fachada de normalidad. La habilidad de don Aurelio para integrarse en la comunidad durante décadas mientras posiblemente cometía crímenes horrendos sería consistente con el perfil de un psicópata altamente funcional. Durante este periodo, el detective también investigó más profundamente los antecedentes financieros de don Aurelio. Descubrió que el hombre tenía recursos económicos que excedían significativamente lo que sería esperado de alguien con su ocupación declarada. Poseía propiedades en otros estados, tenía cuentas bancarias con saldos considerables y había realizado las donaciones anónimas a la iglesia a través de transferencias complicadas que dificultaban rastrear su origen. Esta evidencia circunstancial era sugerente, pero no constituía prueba suficiente para obtener una orden de cateo o realizar un arresto. Ramírez necesitaba evidencia más directa que conectara a don Aurelio con los crímenes, especialmente con la desaparición reciente de Isabel y Laura. El avance llegó durante la tercera semana de vigilancia. Los oficiales observaron que don Aurelio había comenzado a realizar viajes nocturnos inexplicados. Salía de su casa después de medianoche, conducía por rutas complicadas como si intentara detectar si estaba siendo seguido, y visitaba ubicaciones remotas fuera del pueblo. Durante uno de estos viajes, Ramírez y su equipo lo siguieron hasta una propiedad abandonada aproximadamente a 30 kilómetros de Tlaxcala. Era una antigua hacienda que había estado desocupada durante años, rodeada de terreno agrícola sin cultivar y oculta de las carreteras principales por una arboleda densa. Don Aurelio permaneció en la propiedad durante aproximadamente 2 horas, llevando consigo una pala y varios bultos que no pudieron identificar desde su posición de observación. Cuando se retiró, el equipo esperó hasta asegurarse de que había regresado a su casa antes de acercarse para investigar la ubicación. Lo que encontraron los llenó de horror y confirmó sus peores sospechas. En un área parcialmente excavada detrás de la casa principal de la hacienda, descubrieron evidencia de múltiples sitios de entierro que habían sido alterados recientemente. El suelo mostraba signos claros de haber sido removido y reempacado en varias ocasiones a lo largo de los años. Ramírez inmediatamente solicitó una orden judicial para realizar excavaciones forenses en la propiedad, así como órdenes de cateo para la casa de don Aurelio y cualquier otra propiedad asociada con él. Sin embargo,
Sabía que el proceso legal tomaría tiempo, y existía el riesgo de que don Aurelio detectara la investigación y huyera antes de que pudieran arrestarlo. La decisión fue tomada de incrementar la vigilancia a 24 horas mientras se procesaban las órdenes judiciales. El equipo estableció turnos continuos para asegurar que don Aurelio no pudiera abandonar Tlaxcala sin ser detectado. Durante esta fase intensificada de vigilancia, observaron que el comportamiento de don Aurelio había comenzado a cambiar sutilmente. Parecía más nervioso, verificaba frecuentemente si estaba siendo observado y había reducido sus visitas regulares a la iglesia. Esto sugería que posiblemente había detectado algún nivel de escrutinio, aunque no necesariamente comprendía la extensión de la investigación. El padre Hernández, quien había sido informado sobre los desarrollos recientes, reportó que don Aurelio había hecho preguntas inusuales sobre si las autoridades habían revisado los registros de la iglesia. También había ofrecido ayudar con la organización de los archivos, una propuesta que el sacerdote había declinado siguiendo las instrucciones de Ramírez. Estas acciones confirmaron que don Aurelio estaba consciente de que los registros alterados habían sido descubiertos y que probablemente estaba evaluando sus opciones para protegerse. Ramírez sabía que tenían una ventana de tiempo limitada antes de que el sospechoso tomara medidas más drásticas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, durante la cuarta semana de vigilancia, don Aurelio realizó otro viaje nocturno a la hacienda abandonada. Esta vez, llevaba consigo no solo herramientas de excavación, sino también varios contenedores que parecían contener algún tipo de líquido. El equipo de vigilancia interpretó esto como un posible intento de destruir evidencia usando químicos. Ramírez tomó la decisión de interceptar a don Aurelio esa misma noche, antes de que pudiera completar cualquier destrucción de evidencia. Aunque las órdenes judiciales aún no habían sido procesadas completamente, tenía justificación suficiente para detenerlo por comportamiento sospechoso y posible destrucción de evidencia en una investigación activa. El arresto se realizó cuando don Aurelio regresaba de la hacienda a las 3 de la madrugada. Fue detenido sin incidentes, aunque su expresión mostró más alivio que sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Don Aurelio Vázquez fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal, donde fue interrogado por un equipo especializado en casos de crímenes seriales. Su comportamiento durante las primeras horas fue peculiar, parecía casi aliviado de haber sido arrestado, pero mantenía un silencio absoluto sobre las acusaciones específicas. El detective Ramírez decidió adoptar un enfoque psicológico en lugar de confrontacional. Sabía que los perpetradores seriales frecuentemente tenían la necesidad de justificar sus acciones o de demostrar su superioridad intelectual, especialmente cuando se enfrentaban con investigadores que habían logrado desenmascarar sus métodos. Don Aurelio, comenzó Ramírez durante la primera sesión formal de interrogatorio, sabemos sobre los registros alterados en la iglesia. Sabemos sobre la propiedad de la hacienda. Sabemos sobre los viajes nocturnos. Lo que no entendemos es por qué. Esta aproximación tuvo el efecto deseado. Don Aurelio levantó la vista por primera vez desde su arresto y estudió cuidadosamente el rostro del detective. Después de varios minutos de silencio, comenzó a hablar con una voz calmada y articulada que contrastaba dramáticamente con la naturaleza de lo que estaba a punto de revelar. «Detective, usted ha hecho un trabajo impresionante», dijo don Aurelio. Honestamente, no esperaba que alguien fuera capaz de conectar eventos separados por tantos años. La mayoría de las personas no pueden ver patrones que se extienden más allá de sus propias vidas limitadas. Ramírez mantuvo una expresión neutral mientras activaba discretamente el sistema de grabación. Sabía que cualquier indicación de emoción o juicio podría hacer que don Aurelio se cerrara nuevamente. Los registros de la iglesia eran necesarios, continuó don Aurelio. Contenían información sobre las familias, sobre los niños, sobre sus rutinas y conexiones. Pero también representaban evidencia que podría haber sido problemática eventualmente. ¿Evidencia de qué, don Aurelio?, preguntó Ramírez cuidadosamente. De mi trabajo, respondió el hombre con una expresión que era casi orgullosa. Durante 30 años, he estado liberando a estos niños de vidas que estaban destinadas al sufrimiento. Pobreza, negligencia, familias disfuncionales. Les di paz, detective.
Les di una transición digna a algo mejor. La frialdad con la que don Aurelio describía lo que claramente eran asesinatos múltiples helaba la sangre, pero Ramírez sabía que necesitaba mantener al sospechoso hablando para obtener información sobre las ubicaciones de los cuerpos, y especialmente, sobre el destino de Isabel y Laura. «Cuénteme sobre las gemelas Mendoza», dijo Ramírez. Don Aurelio cerró los ojos y permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. Isabel y Laura fueron diferentes, admitió. Eran especiales. Tan llenas de vida, tan conectadas una con la otra. Durante semanas antes del bautizo, las observé, estudié sus patrones, planifiqué como siempre lo hacía. ¿Qué pasó ese día en la iglesia? Las convencí de que siguieran conmigo al cementerio, explicó don Aurelio. Les dije que había encontrado algo interesante que quería mostrarles. Eran curiosas, confiadas. Me conocían como el tesorero de la iglesia, como alguien respetable. Ramírez sintió una ola de náusea, pero mantuvo su compostura profesional. Pero algo salió mal esa vez, continuó don Aurelio. Cuando llegamos al cementerio, Isabel se dio cuenta de que algo no estaba bien. Era muy inteligente, más perceptiva que los otros. Comenzó a resistirse, y Laura la siguió. Tuve que ser más firme de lo que había planeado. ¿Dónde están ahora? Don Aurelio no respondió inmediatamente. Se levantó de su silla y caminó hacia la pequeña ventana de la sala de interrogatorios, mirando hacia el exterior aunque era de noche y no había nada que ver. Durante 30 años, detective, cada niño que liberé fue enterrado cuidadosamente en la hacienda. Les daba servicios apropiados, oraciones, respeto. Pero Isabel y Laura. Su voz se quebró ligeramente. Ellas están en un lugar especial. Un lugar donde pueden estar juntas para siempre, como siempre quisieron estar. Ramírez se dio cuenta de que don Aurelio estaba describiendo una ubicación diferente, separada de la hacienda donde habían encontrado evidencia de los otros entierros. «Necesito que me lleve a ese lugar», dijo el detective firmemente. «Lo haré», respondió don Aurelio, volviéndose desde la ventana. «Pero primero, quiero que entienda algo. Nunca actué por placer o por sadismo. Cada decisión fue cuidadosamente considerada. Estos niños estaban destinados a vidas de limitación y dolor. Les di la oportunidad de trascender esas limitaciones». La racionalización perturbada de don Aurelio revelaba una mente profundamente enferma que había construido una justificación elaborada para actos de maldad pura. Ramírez sabía que estaba lidiando con un psicópata que genuinamente creía que había estado realizando actos de misericordia. Durante las siguientes horas, don Aurelio proporcionó detalles específicos sobre cada uno de los casos durante las 3 décadas. Su memoria era inquietantemente precisa, recordando nombres, fechas y métodos con una claridad que sugería que había repasado estos eventos mentalmente durante años. También reveló que había estado planeando abandonar Tlaxcala después del caso de las gemelas. Había sentido que su trabajo allí estaba completo y que era momento de trasladarse a una nueva comunidad donde pudiera continuar con su misión. «Las donaciones a la iglesia eran mi forma de agradecer», explicó. «El padre Hernández nunca supo de dónde venía el dinero, pero yo sabía que estaba ayudando a mantener un lugar sagrado donde muchas familias encontraban consuelo». Esta revelación mostró el nivel de disociación psicológica de don Aurelio. Era capaz de cometer actos horrendos contra niños de la comunidad mientras simultáneamente se consideraba a sí mismo como un benefactor de la misma iglesia donde esas familias buscaban consuelo por sus pérdidas. Al amanecer del día siguiente, don Aurelio guió a un convoy de vehículos policiales hacia una ubicación que estaba aproximadamente a 1 hora de Tlaxcala, en una dirección completamente diferente a la hacienda donde se habían encontrado los otros sitios de entierro. El destino era una pequeña capilla abandonada del siglo XVIII, construida en una colina que ofrecía vistas panorámicas del valle circundante. La capilla había sido construida originalmente por una familia adinerada como su lugar privado de adoración, pero había sido abandonada durante la Revolución Mexicana cuando la familia huyó del país. Durante décadas, había permanecido olvidada, oculta por la vegetación que había crecido sin control alrededor de sus muros de piedra.
Este lugar siempre fue especial para mí, explicó don Aurelio mientras caminaban por el sendero Overground que conducía a la entrada principal. Cuando era joven, venía aquí a pensar, a orar, a planear. Era perfectamente silencioso, completamente privado. El detective Ramírez coordinó con el equipo forense que había sido llamado para esta excavación. También estaba presente el padre Hernández, quien había insistido en acompañar la expedición a pesar de las objeciones de las autoridades. El sacerdote sentía que tenía la responsabilidad moral de estar presente cuando las niñas fueran encontradas. Don Aurelio los guió hasta la parte posterior de la capilla, donde una gran losa de piedra marcaba lo que parecía ser una tumba antigua. La losa tenía grabados religiosos elaborados y una inscripción en latín que había sido erosionada por el tiempo hasta volverse casi ilegible. «Ellas están aquí», dijo don Aurelio, colocando su mano sobre la piedra. «Juntas, como siempre quisieron estar. Este lugar es sagrado, detective. Es donde las almas encuentran verdadera paz». El equipo forense comenzó cuidadosamente el proceso de remover la losa de piedra. Era un trabajo delicado que requería preservar cualquier evidencia mientras mostraba respeto por los restos que esperaban encontrar debajo. Cuando finalmente lograron mover la piedra, revelaron una cripta pequeña pero elaboradamente construida. En el interior, envueltos en telas blancas que habían sido preservadas por la sequedad del ambiente, estaban los cuerpos de Isabel y Laura Mendoza. Don Aurelio había colocado a las gemelas lado a lado, con sus manos entrelazadas. Había flores secas esparcidas alrededor de ellas y pequeños objetos personales que habían pertenecido a las niñas, sus cintas del cabello, pequeñas joyas que llevaban el día de su desaparición, e incluso muñecas que evidentemente había tomado de su hogar después del secuestro. El padre Hernández se arrodilló junto a la cripta y comenzó a recitar oraciones en voz baja. Las lágrimas corrían por su rostro mientras contemplaba la escena que era simultáneamente hermosa y horrible. La evidente veneración que don Aurelio había mostrado hacia las víctimas hacía que sus crímenes fueran aún más perturbadores. «¿Cómo murieron?», preguntó Ramírez, aunque parte de él no quería conocer la respuesta. Don Aurelio respondió con la misma frialdad clínica que había mostrado durante toda su confesión. «Les di algo para ayudarlas a dormir. No sufrieron, detective. Fue pacífico. Se durmieron juntas y simplemente no despertaron». Esta revelación proporcionó algún consuelo limitado, las niñas no habían sido torturadas o abusadas antes de morir. Sin embargo, el hecho de que don Aurelio describiera el asesinato como un acto de misericordia mostraba la profundidad de su distorsión mental. El proceso de recuperar los cuerpos y procesarlos como evidencia forense tomó varias horas. Durante este tiempo, don Aurelio permaneció sentado en silencio cerca de la capilla, observando el procedimiento con lo que parecía ser tristeza genuina. «Sé que nunca entenderá mi perspectiva, detective», dijo finalmente. «Pero quiero que sepa que cada decisión que tomé fue motivada por amor, no por odio. Amaba a estos niños lo suficiente como para liberarlos de vidas que no merecían vivir». Ramírez no respondió. Había aprendido durante su carrera que intentar argumentar con la lógica retorcida de los perpetradores seriales era inútil y potencialmente peligroso. Su trabajo era recopilar evidencia y garantizar que la justicia siguiera su curso, no servir como terapeuta para criminales mentalmente enfermos. Cuando los cuerpos de Isabel y Laura fueron cuidadosamente removidos de la cripta y preparados para el transporte, don Aurelio pidió un momento final a solas con el sitio. Los oficiales lo supervisaron cuidadosamente mientras se acercaba una última vez a la tumba vacía. Se arrodilló y colocó sus manos sobre el lugar donde habían estado las niñas, murmurando palabras que los oficiales no pudieron distinguir claramente. Parecía estar realizando algún tipo de ritual de despedida que era coherente con la extraña religiosidad que había caracterizado todos sus crímenes. Cuando terminó, se levantó y se dirigió voluntariamente hacia el vehículo policial que lo transportaría de regreso a la prisión. No habló durante todo el viaje de regreso, pero su expresión sugería que había encontrado algún tipo de cierre en este acto final. El descubrimiento de los cuerpos de Isabel y Laura proporcionó a las familias afectadas la respuesta que habían buscado durante meses,
pero también planteó nuevas preguntas sobre cómo la comunidad podría procesar y sanar de una traición tan profunda por parte de alguien en quien habían confiado durante décadas. 14 años después del día más oscuro en la historia de Tlaxcala, el padre Hernández, ahora con 74 años y cabello completamente blanco, se preparaba para una ceremonia que había esperado durante toda su vida sacerdotal. En el altar de la iglesia de San Miguel Arcángel, las fotografías de Isabel y Laura Mendoza estaban rodeadas de flores de cempasúchil y velas encendidas. Don Aurelio Vázquez había sido condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, que se había extendido durante meses, había confesado detalladamente sus crímenes, proporcionando información que había permitido a las autoridades localizar y recuperar los restos de otros 12 niños que habían desaparecido durante las 3 décadas de su trabajo en Tlaxcala. Carmen y Roberto Mendoza, ahora en sus 50s, habían encontrado una forma de vivir con su dolor que incluía dedicar sus vidas a ayudar a otras familias que enfrentaban tragedias similares. Carmen había establecido una fundación para niños desaparecidos que operaba en todo el estado de Tlaxcala, mientras Roberto había trabajado con las autoridades para mejorar los protocolos de búsqueda y investigación. Nunca superamos completamente la pérdida de nuestras hijas, había explicado Carmen durante una entrevista reciente. Pero encontramos propósito en asegurar que otras familias no enfrenten la incertidumbre que nosotros vivimos durante tantos meses. La ceremonia de este día era especial. Después de años de procedimientos legales y forenses, los restos de Isabel y Laura finalmente habían sido liberados para el entierro. Las gemelas serían sepultadas en el cementerio de la iglesia donde habían jugado tantas veces cuando niñas, en una tumba especial que había sido diseñada para honrar no solo su memoria, sino también la memoria de todos los niños que habían perdido la vida a manos de don Aurelio. El detective Ramírez, quien ahora dirigía una unidad especializada en casos de personas desaparecidas, había venido desde la capital del estado para asistir a la ceremonia. Su investigación del caso Mendoza había transformado su carrera y había establecido nuevos protocolos nacionales para la investigación de desapariciones seriales. Este caso me enseñó que la justicia no siempre significa que las víctimas regresen a casa, reflexionó Ramírez. Pero significa que la verdad sea conocida, que los responsables enfrenten las consecuencias y que las comunidades puedan comenzar a sanar. Durante la ceremonia, el padre Hernández dirigió oraciones especiales que había escrito específicamente para honrar a las víctimas de violencia inexplicable. Había luchado durante años con preguntas teológicas sobre cómo un Dios amoroso podía permitir que ocurrieran tragedias tan horrendas, especialmente bajo el techo de su casa. No pretendo entender los caminos de la providencia, dijo en su homilía. Pero sí sé que el amor que Isabel y Laura compartieron entre ellas, y el amor que sus familias y esta comunidad han demostrado en su memoria, es una luz que la oscuridad nunca podrá extinguir. La iglesia estaba completamente llena. Familias que habían perdido hijos durante las décadas de terror de don Aurelio se habían unido con los Mendoza para esta ceremonia de cierre colectivo. También estaban presentes funcionarios gubernamentales, trabajadores sociales y activistas por los derechos de los niños que habían seguido el caso y sus implicaciones más amplias. Después de la ceremonia religiosa, la procesión se dirigió al cementerio donde se realizaría el entierro. La tumba de las gemelas había sido construida como un pequeño jardín memorial, con bancos donde las familias podían sentarse a recordar, y una placa que listaba los nombres de todos los niños que habían sido víctimas de don Aurelio. Carmen colocó flores frescas sobre la tumba mientras Roberto leía una carta que había escrito para sus hijas. En la carta, les contaba sobre los cambios que habían ocurrido en Tlaxcala desde su muerte, sobre la hermana menor que habían adoptado 3 años después de la tragedia, y sobre cómo su memoria había inspirado trabajo que había ayudado a proteger a otros niños. Isabel y Laura, leyó Roberto con voz temblorosa, su luz no se apagó cuando ustedes se fueron. Se multiplicó. Se extendió. Hoy, en este momento de despedida final, prometemos que continuaremos llevando esa luz a lugares donde la oscuridad amenaza a otros niños inocentes. La ceremonia concluyó con una liberación de palomas blancas, una por cada víctima de don Aurelio. Las aves se elevaron hacia el cielo azul de Tlaxcala, creando un momento de belleza pura que contrastaba con los años de dolor que habían precedido este día.
En los años que siguieron, la historia de Isabel y Laura Mendoza se convirtió en un caso de estudio importante para investigadores criminales, psicólogos y trabajadores sociales en todo México. Su tragedia había expuesto vulnerabilidades sistemáticas en los procedimientos de protección infantil y había motivado reformas importantes en las leyes relacionadas con personas desaparecidas. Don Aurelio murió en prisión en 2010, llevándose consigo cualquier explicación adicional sobre las motivaciones profundas detrás de sus crímenes. Sin embargo, su captura y condena habían proporcionado a las familias afectadas algo que muchas víctimas de crímenes seriales nunca obtienen: respuestas completas, justicia definitiva y la oportunidad de transformar su dolor en acción positiva. El padre Hernández siguió sirviendo en la iglesia de San Miguel Arcángel hasta su retiro en 2015. En su sermón final, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido durante los años más difíciles de su ministerio. La fe no nos protege del sufrimiento, dijo a su congregación, pero nos da la fuerza para transformar ese sufrimiento en amor, y ese amor en acción que puede prevenir que otros sufran como nosotros hemos sufrido. La iglesia de San Miguel Arcángel ahora alberga un centro comunitario dedicado a la protección infantil, financiado por donaciones nacionales e internacionales que llegaron después de que la historia fuera conocida mundialmente. El centro ofrece programas educativos, apoyo psicológico para familias en crisis y entrenamiento para reconocer señales de peligro que podrían indicar que un niño está en riesgo. En la entrada del centro, una placa simple lleva los nombres de Isabel y Laura Mendoza, junto con las palabras: «Su luz continúa brillando en cada niño que protegemos, en cada familia que sanamos, en cada comunidad que se une para defender a sus más vulnerables». La historia de las gemelas perdidas de Tlaxcala había terminado, pero su legado apenas comenzaba. En su muerte, habían encontrado una forma de proteger a generaciones futuras de niños de los peligros que ellas no pudieron evitar. Y en esa protección, su memoria encontró no solo preservación, sino propósito eterno. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!